sé que antes de Victoria 147 quisiste emprender en comida y en moda y como que te lo pensabas porque eran cosas que te gustaban. Y para no darle el protagonismo a las cosas que sí se hicieron y tal vez ahí echar una lucecita a las cosas que no se hicieron, ¿cómo fue ese pensamiento para no hacerlas? O sea, ¿cuáles fueron esas decisiones, esas ponderaciones, esas variables que tomaste en cuenta para no emprender en esas ideas que tuviste en su momento? Me gusta mucho el libro de The Element, que justamente dice, cuando tomas decisiones de a qué te dedicas, tienes que estar como en este cruce en donde tus habilidades se encuentran con lo que te apasiona, ¿no? Y yo le sumaría a que también se crucen cuando haya una oportunidad de una propuesta de valor, que para mí propuesta de valor es cuando se intersecta esta parte de decir, ofrezco algo que alguien está dispuesto a pagar por él. Entonces, creo que fue un desarrollo de listas de cosas que podría hacer, que tenía habilidades, que me gustaban, pero que también, digamos, podría yo entregar valor. Y de ahí fue que fui desechando, porque dije, a ver, me encanta la moda, pero ¿sabes qué? No todos tus hobbies tienes que hacerlos negocio, ¿no? Y de pronto caes en esta paranoia de pensar que sí. Y no, me gusta vestirme bien, me gusta comprar moda, me gusta el diseño, pero yo no soy diseñadora, pero sé que está de pronto saturado, no sé la dinámica, no sé la industria y no sé siquiera meterme a aprenderla, ¿no? Entonces ahí fue la comida. Me encanta comer, me encanta cocinar, pero no sé nada de la operación, ¿no? Y en ese entonces había un estacionamiento en la Roma, cuando la Roma no era lo que es la Roma hoy. Sí. Y decía, es que si aquí metemos un mercado de comida tipo como el de Madrid y así, te estoy hablando hace 13 años, que ojo, no estaba pasando en México. Sí. Sería un hit. Pero operativamente, ¿cómo trasladas? ¿Cómo importas? ¿Cómo...? Ahí cuando me empecé a meter lo que sería, dije, no, como que me da un poco de flojerita aprenderlo de nuevo. O sea, no es algo que me vibre. Me gusta comer y me gusta comprar comida. Déjalo ahí, ¿no? Y ahí fue cuando dije, oye, las mujeres. O sea, ahí sí dije, traigo un bagaje positivo de conocimiento de emprendimiento, tengo conectes, tengo credibilidad y está el problema. De ahí voy, ¿sabes? O sea, como que fue un tema de descarte también. Tiene mucho más sentido, claro. Sí, es que y luego otra vez como que siento que esta hambre voraz por emprender muchas veces te lleva a emprender algo en donde no cumple con todos tus requisitos, o a lo mejor fue por desesperación, o fue por la moda del emprendimiento, ¿no? Y creo que cuando conectas muy bien con tu emprendimiento, es delicioso, ¿no? Es delicioso porque es... disfrutas trabajar y te gusta lo que estás haciendo. Y entiendo que también mucha gente no puede dedicarse exactamente a lo que más le gusta en la vida. Y también concuerdo contigo que muchas veces neta matas tu pasión por dedicarte a ella. O sea, es difícil ¿no? O sea, como que hace 2 temporadas del podcast o 3 tuvimos a Ana Laura González, que es una surfista, que compite y demás. Y le digo, ¿cómo logras no matar lo que más amas en tu vida, que es el surf, que es algo muy liberador, cuando ahora hay un estrés de la competencia, cuando no te estás agachando lo suficiente para tomar la ola que te va a quitar 5 puntos? Y sí es verdad, o sea, es complejo, ¿no? Y luego te dedicas a lo que más amas y acabas matándolo, ¿no? Sí. Entonces sí, también te entiendo por ahí. ¿Sabes qué me pasa ahí? Eso lo tengo muy presente para Más Cabrona que Bonita, que es mi podcast, y para las conferencias o las cosas que hago de contenido, porque digo, de pronto me estoy ya enredando demasiado en KPIs y es esta línea en medio, porque digo, a ver, tiene que haber KPIs, ¿no? O sea, porque tienes que tener un norte de hacia dónde lo quieres dirigir. Si ya tú sobre todo estás contratando gente y tal, pero no quiero que eso mate la pasión, porque esto sí, de todos los proyectos, es algo que me apasiona más. Entonces, ¿qué sí tiene que haber y qué no tiene que haber? Y entonces, por ejemplo, en el podcast digo, nunca voy a meter un contenido o un personaje por el deber ser. Porque si no me llama la atención su historia, se va a notar y todos la vamos a pasar mal. Entonces, como que hay ciertas cosas que digo, esto no. Y María no me dejará mentir, porque muchas veces, para todos aquí, María está tras cámaras, pero es parte de mi equipo. María está aquí. Presente. Puedes decir, hola a todos. De fondo. Esa es la voz de María. Ustedes pónganle la cara. Nadie sabe. Pero justamente es como, hay veces decisiones que no necesariamente las tomo racionalmente, sino también emocionalmente. Decir, en este pequeñuelo, no. O en el Victoria Fest, que es mi evento anual, que le meto un chorro de pasión, que después hablemos de eso, porque es también esta cosa que decir, ¿cómo sí lo haces negocio, pero sin matar esta súper
llama que te mantiene interesada en él, ¿no? Total. Me encanta, totalmente. Sé que también tuviste esta época de malabarista profesional en donde malabareabas Endeavor con los inicios de Victoria 147. Y yo la verdad siempre digo que esa es una manera muy sustentable, muy saludable, más que sustentable, de irte hacia el emprendimiento. O sea, como que vas calando y vas calando el mercado y tienes aquí tu seguridad en tu chamba y tienes tu sueldo en tu chamba. ¿Qué variables consideraste para decir, ahora sí, ya voy a brincar? A ver, yo creo que todos tenemos una versión distinta al riesgo y creo que antes de emprender tienes que saber quién eres, ¿no? No categorizarte incorrectamente. Y yo en ese entonces vivía sola y dije, no quiero volver con mis papás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los escenarios para que yo emprenda, pero que pueda seguir mi nivel de vida de mujer independiente? Porque ese era como mi básico, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, a ver, vamos a hacer una proyección y vamos a hacer el escenario A, el escenario B y el escenario Z, que siempre es el que contemplo, ¿no? Okay. Para que el miedo no me detenga a actuar. Porque una vez que dices, este es el A, que la realidad casi nunca se cumple, tienes el B con ciertas variables y tienes el peor. O sea, ¿qué pasa si todo te sale mal, que es el Z? Y entonces, si en ese escenario aún sé que puedo salir caminando y con la cara en alto y, ¿sabes? Sí. Tomo el paso. Okay. Y entonces creo que esos escenarios hice y lo que pasó es que me tenía que asegurar que el inicio jalaba y había varias hipótesis que tenía que probar. Y eso es lo que hice en paralelo. Entonces, hablé con Pilar Aguilar, que en ese entonces era mi jefa, y le dije, oye, traigo esto, lo propuse a Endeavor, pero como que Endeavor me dijo, nunca vamos a hacer algo de mujeres, que ojo, nunca digan nunca porque ahorita ya hacen algo de mujeres. Pero ahora gracias a ti, seguramente, y el empuje que no es solo yo, es la necesidad que es en ese momento, no lo vieron, ¿no? Decían, no vamos a hacer algo distinto, no vamos a hacer algo distinto. Perfecto, pero yo lo quiero hacer. Entonces, no voy a poner en riesgo ninguna de mis actividades, ninguno de mis objetivos, ninguno de los horarios. Yo voy a llegar más temprano a Endeavor. Yo llego a las 7 de la mañana y me voy a ir a las 3. No como, de ahí me voy y ya en la tarde y ¿sabes? Organicé y el fin de semana y me contraté a 2 chavas que con mi sueldo de Endeavor les pagaba. Y ellas eran las que me operaban en el día a día. Y dije, hasta que lleguemos a este milestone, es que yo salto y digo, emprendo. Y me tomó. ¿Y era un milestone económico de clientes? Era el milestone de número de emprendedoras que estuvieran dispuestos a pagar cierto monto, porque eso me garantizaba que podía entonces multiplicar a esas generaciones de emprendedoras. Y fue ahí un abril que dije, ya estoy lista. Es el momento. Es el momento. Sé que para comenzar todo esto, has platicado que tenías $20,000 para invertir en el emprendimiento. ¿Cómo se fueron esos $20,000? ¿En qué los colocaste? ¿Y cómo fue el proceso de decir, pues sí, o sea, este es mi pastel ahorita, lo tengo que partir muy bien partidito, porque si la riego y hago una rebanada más grande que la otra, no hay más pastel? Capital de trabajo, relaciones públicas. O sea, te voy a decir, al inicio, la forma en la que yo sabía que íbamos a crecer era teniendo estos casos de éxito que atrajeran a más casos de éxito. Entonces, por un lado, lo primero que se fueron mis proyecciones fue en decir, si para que mi hipótesis de que este negocio sea lo que quiero que sea, necesito a, no sé, 40 emprendedoras, tengo que saber poderles, 1, llegar a ellas y 2, darle el servicio. ¿Qué necesito para darle el servicio? Necesito una oficina o necesito 2 personas que den seguimiento, necesito estas herramientas, y hice el Excel, ¿no? De ahí entonces dije, ok, ¿cómo vamos a poderlo operar? Entonces, yo era la que vendía, porque yo tengo las relaciones, y de ahí hacía un gran evento al inicio, que a través de intercambios y a través de todo prestado y todo pedido, es que hacía un buen delivery. Y entonces como que sí, esta parte de, yo soy marketera, esta parte de, ok, es un lugar serio, es un lugar aspiracional, es un lugar que me lleva a lugares chidos, es un lugar que más me da bebidas chingonas, pero además ve la gente que trae. Entonces yo traía buenos mentores, traía medios, traía buenos lugares, traía padres eventos, y entonces todo alrededor de eso daba la seguridad, aunque yo operara desde la sala de mi casa. Sí, ¿sabes? Totalmente. Entonces, como que siento que esas dos, que hubiera manos que me apoyaran en la operación y que hubiera un buen PR que captara la atención, fue importante. Al inicio yo le decía sí a todos los medios, le sigo diciendo, ¿no? Es de pronto ahorita complicada la agenda, sobre todo con un bebé, pero sí es una gran prioridad, porque necesitaba que hablaran de mí. Hasta que llegó la primera
doble plana de Forbes. Yo ahí seguía trabajando en Endeavor, imagínate. O sea, fue en los primeros 3-4 meses de iniciar Victoria. Y en Endeavor no te decían como, oye, está muy flashy aquí Llegó un punto en donde como que ya no les empezó a gustar, porque yo no sé si de pronto pensaron que no iba a tener tanta atracción. Sí. Pero no duró tanto porque yo dije, ya aquí entonces llegó mi punto. Nunca descuidé ningún objetivo, nunca descuidé ningún resultado, nunca me fui con recursos de Endeavor. Siempre lo hice como por mi lado y muy transparente. Pero sí llegó un punto de cruce posiblemente de egos, en donde cada quien pues dijo, bueno, entiendo, ¿no? Pero sí esta doble página de Forbes para mí fue increíble, de mi primera generación a los 3 meses de operar un negocio. Entonces, creo que ahí fueron mis mayores apuestas. Me encanta. Sí, es que en realidad es interesante ver cómo la gente, todo el mundo aborda el riesgo de diferente manera, todo el mundo renuncia de diferente manera, todo el mundo emprende también de diferente manera. Y yo veo que tú eres como muy calculadora también. O sea, estos Excelitos y estos forecasts de el A, B y el Z. Muy maquiavélica. Sé que me puede traer cada cosa, pero lo hago desde un lugar genuino porque si no también se nota. Sí. Y siento siendo muy responsable y muy respetuosa de la gente en el camino. O sea, nunca voy a ir por algo a pesar de alguien más. Totalmente. ¿Cómo pedías estos favores? O sea, a tus conectes, porque también los conectes, pues muchos dicen, no se gastan y es una bala, ¿no? Y tienes una bala y tú la ibas a gastar en eso. ¿Cómo era tu approach de, hola, estoy empezando? Creo que es eso. Creo que cuando empiezas tienes lo mejor que puedas de vender, que es, bueno, lo mejor y lo peor, porque, a ver, hacer un primer pitch sin sustento, estás vendiendo castillos de arena en el aire. Pero también estás vendiendo sueños y eso a la gente les emociona. Sí. Entonces, el storytelling de cómo lo planteas es clave. Y yo estaba planteando el enfocarnos en un problema social que nos beneficia a todos, que es que hoy no hay representación de las mujeres en su mayoría y México se está perdiendo de talento. Entonces, si llegas con un tema de decir, oye, esto es una causa y lo que necesito de ti, era muy puntual también en saber qué pedir, es 2 horas de tu tiempo al mes. ¿Y cómo lo vamos a usar? El que tú recibas a una emprendedora y que le des desde tu perspectiva, de tu experiencia, 2-3 escenarios de hacia dónde se puede dirigir y resolver ciertos problemas. Y con eso, ¿qué crees? El impacto que vamos a tener se va a ver reflejado en la economía, en la cultura, en la pobreza, de estos puntos. Sí. Entonces, de esa manera como que era nadie me decía que no, ¿sabes? Y era una buena historia que contar. Por eso también a los medios les atraje la atención tanto en un inicio, porque nadie estaba haciendo esto. O sea, si bien el feminismo ha existido desde hace millones de años, ¿no? O sea, y sigue habiendo mucho que hacer en ello, en temas de negocio hace 12 años no se hablaba de esto. Entonces, ser novedad y ser, como yo les digo, a veces el payaso del parade, que a veces cuesta, porque cuando eres pionero y vas muy, muy desfasado del parade, eres solo el payaso, ¿no? Y tan, este güey loco, qué pedo, ¿no? Cuando ya te empieza a acercarse, digamos, el parade, ya eres el payaso del parade. Entonces ya eres algo, ya eres el conjunto. Antes solo eres el payaso. Sí. Entonces siento que al inicio sí fue mucho el payaso, pero ahora que todo este movimiento ya me alcanza, pues fuimos los pioneros, los primeros que empezamos a hacer de esto, ¿no?